Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Pues muy buen día, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Llegamos al final de esta semana, con mucho gusto, viernes, mediodía de este viernes, y además, híjole, ya estamos, yo les comparto que ya estamos ahorita en una conversación muy rica, muy amena, con un gran invitado que tenemos el día de hoy. No me extiendo en mayores presentaciones al respecto del programa. Se trata de un destacado diseñador mexicano cuyo nombre es Alejandro Magallanes. Orgullo mexicano. Orgullo mexicano. Orgullo mexicano, doctora. Y a mí, sinceramente, desde que escuché su nombre, me impresionó por Alejandro, conquistador, Magallanes, explorador. Entonces dije, ¿qué nombre? Alejandro Magallanes. Orgullo, como bien dice, doctora, orgullo mexicano. Solo para decir rápidamente, diseñador de la editorial Almadía, ha hecho muchas de las portadas de la editorial Almadía, también escritor de libros infantiles, para los cuales, bueno, son completamente de su autoría, y muchas otras son también, trabajo gráfico que él ha hecho. También ha recibido pues muchos premios de diseño gráfico, medalla en la 15ª Bienal del Cartel en Varsovia, el premio Golden Bee de la Bienal de Diseño en Rusia, medalla de bronce por carteles en la ecología en Ucrania. Bueno, muchas cosas. Son muchos sus premios, muchos sus reconocimientos, mucho su trabajo, y que prefiero, decía, para no extenderme en la presentación, que mejor le demos la bienvenida y hagamos muy rica esta conversación con Alejandro. Bienvenido, y claro, nuestra querida doctora Heiser, puesto que es Silvia Heiser e invitados el día de hoy, bienvenidos. Bueno, ahora que usted presentó mucho, entonces es conveniente poner, digamos, y este es un reto para las mujeres, la doctora Silvia Heiser, menos. Y bueno, adelante. Creo que indudablemente lo que nosotros pretendemos, Alejandro, sí, es tener en nuestros programas el viernes, ¿sí?, pues propiamente cultura, propiamente genialidad. Porque para mí, déjeme decirle que amo al pueblo mexicano, independientemente de que sean nacos o de que sean güeritos de Polanco, ¿sí? No me afecta, no me afecta. Entonces, no hay nada más bello, así, y eso yo lo he comprobado, en una vivencia, pues ya de larga carrera, porque ciertamente, como se dice en México, no me cueso al primer hervor, pero en el segundo sí me cueso. Al primero no, pero en el segundo sí. Entonces, la creatividad, la posibilidad de los mexicanos, su ingenio, su siempre sonrisa, siempre nos enseñan los dientes los mexicanos, ¿a poco no? Nos reímos con los dientes. Mire, ahorita Omar se está riendo con los dientes. Es muy agradable la imagen permanente de los mexicanos sonriendo, y de que cuando uno va a las catástrofes, porque bueno, a mí me interesa ser psicoanalista, pero no de despacho, no de diván, no de sillón enjaulado, sino en vivo, ¿sí? Entonces, cuando uno va a las catástrofes y ve, a pesar de todo, la sonrisa, el ánimo, el arroz, los frijoles, las tortillas, todo lo que hay que aportar, bueno, definitivamente México es un país de lujo. Y qué mejor que hacer los viernes, fin de semana, todavía en cautiverio,
todavía, digamos, en el campo de concentración, que se le ha puesto, digamos, patitas y manitas y moñitos, pero pues es un campo de concentración porque nos echaron una guerra biológica. Y entonces, genial, genial, metemos a todo el mundo a un campo de concentración mundial. ¿Y con qué? Pues con una amenaza muy sencilla. Te mueres. ¿Qué mejor fantasma? Cuando vi algunos de sus trabajos, yo no le conocía, pero cuando vi ahora, gracias a Giselle, algunos de sus trabajos, dije, este hombre maneja lo siniestro. Este artista que ya sé que, bueno, uno nunca sabe qué diantres es, pero con algo se tiene uno que presentar, amén del nombre, ¿sí? Este hombre maneja lo siniestro y maneja lo siniestro como el pueblo mexicano que juega con lo siniestro, que juega con la muerte, como se ha dicho, ¿sí? Pero hay maneras y maneras, hay formas. Entonces, pues usted es un poseedor de manejar la imagen. Y si algo tiene que ver, sí o no, Germán, con el psicoanálisis es la imagen. Sin duda. Y nos quebramos la cabeza con la imagen. Diga. Iba a decir que sin duda es uno de los elementos fundantes, doctora, del psiquismo en los seres humanos. ¿Cómo no va a ser importante? Así es. Y este hombre genial, porque sí, es genial, pero bueno, todos somos genios indiscutiblemente en algún aspecto, independientemente de que no tengamos la fortuna de un reconocimiento o de premios. Pero nosotros nos podemos reconocer y nos podemos premiar, ¿sí? Inclusive yo jugaba con los chicos y les daba medallas de corcholata. Y ellos eran felices, ¿sí? Les gustaba. ¿Quieres que te dé tu medalla? Sí, y entonces las pintaba y daba medallas de corcholata. Entonces, pues adelante, bienvenido, qué gusto, Alejandro Magallanes. Eso es muy padre. Es lo mismo que decir Silvia Heiser, ¿no? El horrible nombre de nuestro colega, Germán López. López, oiga, nomás, bueno, pero me dice, bien divino, me dice, bueno, doctora López Díaz, bueno, ya está mejor como López Obrador, ¿no? López ¿sí? Díaz, exacto. Como también el subsecretario de salud, que ya mero lo apedrean o ya mero, digamos, lo violan ahí las mujeres que se enamoraron de él, en fin, adelante, querido, adelante. Esta es una conversación para el disfrute, para la expansión del espíritu, para completarnos con aquello que cada ser humano puede dar a otro. Bueno, pues muchas gracias, doctora, muchas gracias, Germán, y bueno, Omar, y por supuesto Giselle, que estableció como el contacto entre nosotros. Y bueno, pues sí, yo, para describirles un poco a quienes nos escuchan, soy diseñador gráfico, también soy ilustrador, también me dedico a las artes visuales, y bueno, en general como un poco a todo lo que esté como relacionado. Como decía Germán, pues escribo libros para niños, también escribo algunos libros para grandes, y bueno, todo esto que tiene que ver como con este campo creativo, ¿no? Dentro del diseño, realmente lo que hago es poder hacer imágenes para las obras de los demás, ¿no? Sea para la portada de un libro, en el cual pues yo, por ejemplo, interpreto pues todo esto que leo, sea un libro de poesía o de ensayo o de crónica o novela o cuentos, o por ejemplo el cartel de una película, ¿no? De qué forma puedo hacer como la síntesis para que representar o hacer una representación de lo que para mí fue la película y que bueno, pues que coincida también con los criterios del director. En este sentido, alguna vez lo escribió en un catálogo que me hicieron un escritor que se llama Carlos Grasa, que los diseñadores hacemos como el prólogo de la obra de alguien más. Y por otro lado, bueno, cuando ya me toca, digamos, a mí inventar como mis propias cosas, ¿no? También, bueno, pues esa es otra parte. Pero finalmente, lo que hago en todos estos trabajos es como utilizar estos dos elementos que son las palabras y las imágenes, ¿no? Entonces, ¿de qué forma las palabras también son imágenes? Ahorita platicábamos un poco con Germán
pensar que la tipografía que utilizamos en la computadora, la que leemos en el periódico, la que leemos para donde se escriben los nombres de las calles, esas fueron diseñadas por alguien en algún momento de la historia. Y por otro lado, cómo a lo mejor la descripción o el encuentro de dos imágenes provocan también como palabras, de decir, creo que finalmente eso es la poesía, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, Raíz del Hombre, ¿no? Que es un poema de Octavio Paz, pero esas dos palabras juntas, Raíz del Hombre, nos provocan ya imágenes en la cabeza, ¿no? Si ponemos dos palabras que a lo mejor pueden ser a lo mejor imposibles, con ellas también creamos imágenes. Si decimos, por ejemplo, helado de moscas, entonces ya tenemos como una imagen que nos puede producir un desagrado o curiosidad o lo que sea. Entonces, yo me dedico a trabajar en la intersección de esto, o sea, de imágenes y palabras, ¿no? No, y eso indiscutiblemente que al menos el disfrute que tuve en muy pequeñito tiempo de ver su obra, no, indudablemente que provoca, definitivamente provoca estados de ánimo muy positivos y también siniestros. También así de... ¡ah! Sí, bueno, yo pienso que sí, cuando pues sí, hay trabajos en los que necesitas ser dramático, en otro, pues, en otros mordaz, en otros sarcásticos, en otro, pues deben evocar más ternura, en fin, entonces es como la posibilidad de no, o sea, no siempre se puede, obviamente, pero como la intención de conseguir como estos estados de ánimo o todas estas emociones que pues nos ayudan a comunicar mensajes, ¿no? Comunicar expresiones bueno, en fin, es como muy, muy interesante. Desde mi punto de vista, bueno, pues claro, todo el proceso es muy entretenido. Finalmente, algo también que comparto siempre con los estudiantes es que algo que es muy lindo de esta profesión es que el proceso, pues nos lo quedamos nosotros. El trabajo que hacemos siempre es para los demás. O sea, un diseño que no se utiliza o que no se difunde. Ahorita también lo platicábamos un poco con Germán fuera del aire. Que pues mientras más se conozcan estos trabajos, hablábamos justo de un diseñador que se llama Lance Wyman y justo platicábamos como de todos los trabajos que recordábamos, tanto Germán y yo, que había hecho, ¿no? Él se refería, por ejemplo, al diseño de los Juegos Olímpicos de México 68, luego empezamos a platicar, él fue quien hizo, por ejemplo, el logotipo del metro y los primeros iconos del metro que bueno, finalmente crean una especie de códice el cual todos entendemos, sepamos leer o no, podemos leer como esas imágenes y llegar como a las estaciones, ¿no? Entonces, justo platicábamos de este diseñador, yo le decía a Germán que por nuestra generación, usted también lo conoce, doctora, por ejemplo, las tiendas de todo, que ya no existen, o existen como dos, que veíamos estas bardas tipográficas que decían de todo, de todo, de todo, y bueno, Germán también se acordó incluso de la canción que iba más o menos, ¿cómo, Germán? La canto, de todo tiene de todo. ¿No? Que también es increíble porque finalmente es una pequeña imagen del universo, ¿no? Sí. Un lugar donde quepa todo, ¿no? Bueno, es como muy simpático. Y bueno, entonces, justo platicando esto, es a lo mejor un pequeño resumen de esto, o sea, que un diseño que se reconoce que pueda ocupar la memoria de nosotros es un diseño efectivo. Y en esto, digamos, se aleja como de las categorías de belleza o fealdad, sino Claro. que ver más bien con otro tipo de comunicación, ¿no? Sobre todo, digamos que usted describe al escucharlo, ¿sí? Realmente lo que es la vida, la vida cotidiana. Eso es a veces muy difícil de presentarle al otro, porque nosotros sabemos que la conciencia de la vida cotidiana generalmente se llama aburrimiento. Entonces, hay por ahí un filósofo medio chifloreto, ajá, que a mí sinceramente no me impacta, pero que está ahorita de modé, y es un surcoreano. Yo le digo Chin Chun Chan. Y le voy a decir por qué le digo Chin Chun Chan, porque definitivamente son estos pensadores que toman
descortésmente el pensamiento de Freud, ¿sí? Lo revuelcan con la filosofía o lo capean como se capean los chiles rellenos, ¿sí? Con la filosofía, y entonces verdaderamente hacen un desastre. Él hablaba, su libro más famoso fue, que lo llevó, digamos, al estrellato, la época, la era del cansancio. Bueno, pues él podrá, digamos, estar cansado, pero hay algo, sí o no, Germán, que nosotros manejamos. En el caso de la vida psíquica, de la vida emocional, hay un Drang, para decirlo en alemán, un Drang que jamás se detiene. En el sujeto más deprimido, en el sujeto menos alegre, menos productivo, hay una actividad inmensa, enorme. Y lo paradójico de esto es que en ese drang que nunca para, ¿sí? El sujeto puede hablar de depresión, puede hablar de falta de ánimo, pero ciertamente cuando el filósofo nos diagnostica y nos nombra como la era del cansancio, es un ignorante. Definitivamente ignora que aún el moribundo está definitivamente en un proceso de transformación. Entonces, pues Chin Chun Chan nos deja un pensamiento, ¿sí? Que definitivamente nos pone, como usted lo nombraba. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo feo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Creo que cuando podemos salir de esas divisiones o de esas evaluaciones, empezamos a disfrutar la vida. Pero nunca seremos la era del cansancio. Si hay un siglo que tiene, digamos, una producción sorprendente, indiscutiblemente que es este, ¿sí? Con todo y la violencia familiar, con todo y los discursos que nos tienen que embargar ahora, ¿sí? Es un siglo sorprendente. Estamos en la evolución precisamente de crear nuevos seres humanos que puedan viajar en el espacio. Y eso es una obra maravillosa que empezó indudablemente en el siglo XX, pero estamos en el XXI en una posibilidad ansiosa de realizarlo. Es el universo de las máquinas y que han sido definitivamente creación del espíritu de los seres humanos. Y si salimos, digamos, de esa nomenclatura del bien y del mal, de lo feo y lo bonito, de lo bueno y lo malo, entonces empezamos realmente a ser creativos. Y el psicoanalista, por cierto, no puede más que partir de una vivencia de vacío para que entonces su experiencia de vacío lo haga permanentemente dinámico en la creación, en la transformación de su circunstancia de forma perenne, hasta que, bueno, hasta que se transforme en otra cosa, que no es necesariamente que muera, porque ya ve, mire, nada más, ¿desde cuándo se nos murió Freud, Germán? Hace un buen ratito, ¿no? Hace un buen rato, doctora, en 1939. Fíjese nomás. Y todavía estamos ahí de viciosos, porque nosotros somos viciosos, somos degenerados, ¿no? Tenemos vicios degenerantes. Entonces, somos viciosos de Freud. Y después, digamos, este francesito de corbatita de moño y de puros curvos o retorcidos, llamado Jean-Marie Lacan, que vuelve a revitalizarnos. ¿Y con qué? Con ser un hereje. Es el gran hereje del psicoanálisis. Y justamente por eso lo amamos, ¿no? Porque con su herejía volvió a poner en el lugar que le corresponde al psicoanálisis en el siglo XXI. Pues ahí está, eso es lo que somos, ¿sí? ¿Qué es la era del cansancio? Ay, Chin Chun Chan. ¿Usted qué piensa de eso, Germán? Pues sí, doctora, a mí me parece que reconociendo como parte sustancial, primaria, fundamental de nuestra vida emocional, lo que usted decía ahorita, el drang,
Sí, en definitiva, también me parece que cuando leemos estas propuestas, estas lecturas como las que hace Chin Chun Chan, Byung-Chul Han, Que se le olvidó el nombre. y ya despuesito me acordé, doctora, Byung-Chul Han, Así es. Jill pues Chung. sí, realmente, mire, yo creo que son propuestas, a mí me parece que son esas propuestas para charla medio payasa y medio de pose de café de Polanco, y platicar esos libros, pero que, como usted bien decía, yo coincido también en que cuando, en pocas palabras, y como decimos los mexicanos, cuando se meten con el psicoanálisis, ahí sí uno salta y dice, ¿qué hubo? ¿Qué le pasa a este? Por el tratamiento que da efectivamente de la creación freudiana. Ahí es donde el sujeto, como bien decimos, se orina fuera de la basinica y merece, por supuesto, en nuestra militancia, ser señalado como lo decimos en este momento. Y creo yo que tampoco al final las propuestas como las que él trabaja no son de tan gran trascendencia ni cosa por el estilo. No, hombre, para Entonces, nada. no, entonces me parece mucho más rico, como ahorita lo veníamos conversando con Alejandro, poder descubrir cómo las creaciones de la vida cotidiana y que pueden ser en esa belleza como él nos lo transmite, de lograr en la síntesis de una sola imagen tanto que se puede decir, en lugar, digamos, de esta palabrería de sujetos como este que juegan con muchos conceptos y que a veces no terminan comprometiéndose con una creación propia. En la idea que nos transmitía Alejandro hace rato, me parece muy interesante el cómo se puede lograr vía la imagen la síntesis de una serie de ideas mucho más complejas. No, indudablemente, sí. Y que lleva, digamos, Chin Chun Chan lleva un peso enorme. Uh-huh. Él se nombra filósofo. Entonces, bueno, cuando nosotros nos nombramos psicoanalistas nos da vergüenza, ¿sí o no? Sí. Sinceramente, ¿no? Pero bueno, hay ocasiones en que yo en las reuniones y en los cócteles de presentaciones y de presentaciones de libros y cócteles de pinturas y bueno, en fin, de colecciones, en fin, siempre que me preguntan, ay, hola, sí, nada, ¿y usted a qué se dedica? Pues a la nada, porque además es cierto. Pues ¿a qué me dedico? Pues a la nada. ¿Sí? Eso no quiere decir que uno no se comprometa con ser cortés con el otro y a su pregunta poderle decir, hombre, soy psicoanalista. ¡Ay, me va a psicoanalizar! Y entonces ahí le digo, permítame, me están llamando. Y me desaparezco, porque eso es lo que sí mata el espíritu. Uh-huh. Cuando en lugar de jugárnosla, uh-huh, ¿sí? Escogemos cualquier salida boba uh-huh, que nos degrada. No sé qué piensa Alejandro. Pues fíjese que de lo que están platicando del filósofo, pues tendría que leerlo primero para poderle dar una opinión, pero lo que sí, pues sin duda es que el tiempo que tenemos, pues es el tiempo presente, ¿no? Y me parece que es de repente tan corto un poco todo que hay que aprovecharlo y pues vivirlo de la mejor forma, ¿no? O sea, yo realmente como pensando ahorita que está diciendo de cómo puedes autonombrar tu oficio, o sea, es decir, me parece que lo mismo pasa cuando dices, bueno, soy un artista, es difícil asegurarlo, porque un poco, pues, ¿quién lo decide, no? Por otro lado, me parece que en este caso, pues hay que tener como la responsabilidad de decirlo, ¿no? Yo muchas veces, por ejemplo, muchos de los trabajos que hacía, no los firmaba porque pensaba que eran imágenes públicas, ¿no? Y que pues en realidad a nadie le interesaba quién los hubiera hecho. Claro. Pero platicando con uno de los grandes diseñadores mexicanos que se llama Rafael López Castro, que es alguien a quien yo considero un maestro, me dijo, no, pues más bien hágase responsable de lo que, de sus imágenes y fírmelas, ¿no? Entonces, es como muy curioso ver cómo puede en este sentido ir de los dos lados, ¿no? Pero bueno, sin duda,
a lo que yo me dedico como específicamente en esta parte como del diseño, es justo justo el diseño en la cultura, es pues que se puedan como disfrutar justo, que se puedan difundir como justo estas obras que bueno, pues tienen como un valor de todo tipo, y el valor pues es que se hacen para que podamos leerla o disfrutarla o verla o escucharla, pues los que estamos juntos, ¿no? Entonces, Así es. Sí, yo me refería, en el caso de Chin Chun Chan, me refería a que cuál cansancio, si simplemente Germán ver la obra de Alejandro, definitivamente es un hombre que está activísimo, activísimo todo el tiempo. Yo creo que no descansa. Fíjense que, claro, ocurre que también pues, lo ven de experimentar ustedes y muchas de las personas que nos escuchan, que cuando pues te dedicas realmente a algo que harías incluso si no fuera, o sea, es decir, yo me dedico a esto y afortunadamente es mi trabajo, ¿no? He pensado que si me dedicara a otra cosa, probablemente haría esto para divertirme, ¿no? Entonces, cuando se puede juntar esta, pues, pasión por lo que hago, y que aparte tener la fortuna de dedicarle como el tiempo de trabajo a eso, bueno, pues es increíble, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, también lo he platicado con los estudiantes de la universidad y todo eso, pues bueno, dibujo para trabajar, dibujo para descansar, dibujo cuando estoy contento y dibujo cuando estoy triste, ¿no? Entonces, en ese sentido, es pues muy, muy bien, o sea, es decir, es algo que sí, efectivamente no cansa porque no es trabajo, ¿no? Muchas veces, también lo saben ustedes, el proceso creativo, pues se equipara mucho a un juego, ¿no? Entonces, pues hay juegos que necesitan más concentración, o sea, hay juegos como el ajedrez, o hay juegos como el fútbol, o hay juegos como o como el que pueden inventar, por ejemplo, dos niños jugando entre ellos, ¿no? Entonces, el proceso creativo, pues es diferentes tipos de juego, pero siempre lo he relacionado al juego y por eso también pienso que no es cansado. Entonces, igual, pues ahorita, digamos, esta conversación que estamos teniendo, pues es como igual, también parte de un juego, ¿no? O sea, Así es, totalmente, totalmente, y que de eso se trata. A ver, Germán, ¿cómo es que descansa un, un psicoanalista? Hijo, qué Soñando. preguntota, doctor. Porque ya, me compromete enormemente. Porque fíjese, ahorita que me hace la pregunta, de inmediato lo primero que pensé fue, ¿descansa? Eso, exacto. ¿Cómo Eh, descansa un psicoanalista que tiene llamadas, digamos, telefónicas de sufrimiento a las 2, a las 3 de la mañana? sí, ¿Sí? Bueno, descansa de una manera, sí, soñando. Sueña. Solamente que sueña en esa realidad, ¿sí? Maravillosa, que es delirante. Un sueño es delirante, un sueño es paranoico. Entonces, un sueño es absolutamente una creación. Que hay que invitar a Alejandro a que haga algo respecto al sueño, respecto a ese delirio, respecto a la locura, a la experiencia. Usted sabía, bueno, a lo mejor y no lo sabía, o a lo mejor y sí lo sabía. Cuando nosotros soñamos, somos psicóticos, Alejandro, ¿sí? Se entra precisamente a la otra escena, que así la llamaba Freud, ¿sí? Y el sueño es un delirio, y es un delirio, pues, a quien le pertenece es a los psicóticos. Por eso hay psicóticos en la historia tan creativos, tan extraordinarios. Y que el psicótico muchas veces no entra en una quiebra, que ahí sí su destino se marca de otra manera, pero no entra en una quiebra gracias a hacer del sueño diurno, que es el sueño de la creación, ¿sí? Algo para compartir. Estoy pensando, a ver, adivíneme, Germán, ¿en quién estoy pensando? Pues por supuesto, en quien puso de cabeza a Lacan, el gran escritor James Joyce. Así es, así es. ¿Con qué obra maravillosa? Bueno, Finnegan.
Finnegan's Way, ajá. Ah, Finnegan's Way, y también estaba pensando el Ulises. Yo sinceramente no le avancé mucho a la obra. Recuerdo que empecé a leer el Ulises y dije, perdón, o sea, ¿qué es esto? Porque pues es lo que es el decir es un delirio de un psicótico. exacto, exacto. Pero qué genial que nos los convierte precisamente en obra literaria. Y ahí les va, digamos, algo que asocio ahorita en este momento, una frase muy elocuente de Freud, dice, yo he triunfado ahí donde el paranoico fracasa. ¿Por qué? Pues porque hizo teoría. ¿De qué? De sus delirios, ¿sí? Y entonces, pues, ¿cómo descansamos? ¿Cómo descansamos los psicoanalistas? Soñando. Y, y Ajá. fíjese, y fíjese, doctora, que me hace pensar, ahorita que conversamos esta cuestión del sueño, Sí, una relación con el trabajo creativo de Alejandro, que es eso. con Freud, leyendo la interpretación de los sueños, nos enteramos muy claramente de cómo nos dice Freud que soñamos en imágenes. Así Eh, es. en imágenes. Para allá iba, exactamente. Ah, Para comprometer a Alejandro en esa vivencia. Miren nada más cómo las mujeres son bien seductoras, van tejiendo así paulatinamente las redes para que los señores que son siempre ingenuos, cataplum, caigan. Exactamente, dígalo, 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 venga, venga, Germán, ok. Sí, es que cuando Freud llega a la posibilidad de hacer esa síntesis sobre el sueño y decir que soñamos en imágenes, a mí como decimos popularmente, sí me voló la cabeza, sí es algo que me parece impresionante y que cuando puedo, como es esta ocasión, hablar con un creador en imágenes, y que ya nos lo dijo hace rato, que también mucho de su creación tiene que ver con esa posibilidad de hacer una síntesis, por ejemplo, de todo un libro, de toda una película, hacer la síntesis en una imagen. Bueno, o sea, yo sí quiero escuchar a este creador que nos diga algo al respecto de esa posibilidad. Así Pues, es, pues así es. bueno, muy bonito. Fíjense que ahorita que hablaban, por ejemplo, de Joyce, ¿no? Ajá, Y un poco relacionándolo pues, mi área, ¿no? O sea, pues, definitivamente digo, el diseño y el diseño impreso o de libros. Por ejemplo, hay una edición reciente del Ulises que diseñó un diseñador norteamericano que se llama Peter Mendelssohn, una edición, me parece, no me acuerdo si Faber-Castell o no, Faber and Faber, no me acuerdo la editorial, pero en el que hizo como esta síntesis de la que hablabas, Germán, en que, bueno, Ulises en inglés se escribe con Y, ¿no? Ulises, y lo que hizo Peter Mendelssohn es tachar la L y la U, la L y la primera S. Entonces, digamos, en la portada aparece el texto Ulises y al mismo tiempo se lee la palabra yes, ¿no? Sí, entonces es como un juego de palabras a partir de la tipografía, una tipografía aparte muy bonita, luego lo ven, muy interesante. Este autor, Peter Mendelssohn, el diseñador, eh, bueno, después era, yo que ahorita es el diseño de portadas uno de los más importantes en Estados Unidos, y que curiosamente él es pianista de formación. Es un diseñador que se dedicó al diseño al considerar que no quería depender como de dar conciertos ¿no? Él lo veía como muy complejo y entra a hacer diseño gráfico y se vuelve uno de los mejores diseñadores gráficos. En su libro, que es muy interesante, dice que todavía hay cosas técnicas que él no sabe resolver, pero pues con toda esta intuición que le da la música, bueno, pues, pero bueno, ahí ya me abrió un poco el tema, pero me acordaba como de esa portada de Peter no, Mendelssohn. aquí se trata de escándalo. Ábrase, ábrase. Y bueno, hablando de lo que decían de los sueños, yo, por ejemplo, hace un año más o menos tuve una exposición en el Centro de la Imagen que está, deben de recordarlo, está ahí en la Plaza de la Ciudadela, y que, Sí. que tiene que ver con la fotografía, ¿no? Y entonces, bueno, hizo un mural muy grande de 40 metros, en el cual yo lo que pensaba es que
que al estar en un centro dedicado a la fotografía, más bien lo que quería provocar con el mural era que el espectador creara imágenes en su mente a partir de frases y específicamente preguntas. Y una de las preguntas que yo me hacía era si las imágenes de un sueño, si las imágenes de un sueño son reales, ¿no? Es decir, nosotros tenemos todas estas imágenes mientras soñamos, pero cuando despertamos, la mayoría, o sea, creo que es así un 95% de estas imágenes desaparecen, ¿no? Entonces, ¿son reales o cuánto le podemos llamar real a una imagen que existe, ¿no? La exposición se llamaba La imagen invisible y la pregunta, por ejemplo, de eso era, ¿existe realmente una imagen invisible? Yo en lo personal pienso que no, porque al momento de pensar una imagen invisible, ya creamos como una imagen en la mente, ¿no? Entonces, esa imagen ya no es invisible, es algo que no existiría, que no podemos ver. Al momento de poder describir con palabras, incluso la palabra invisible, al momento de poder describirla con palabras, entonces ya se vuelve como visible, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, pues yo me estaba preguntando de estas imágenes del sueño, ¿no? Y me di cuenta que estas imágenes, por ejemplo, cuando estamos despertando, ¿no? Hipnagógicas, ¿no? Se llaman. También es como muy interesante pensar en esas imágenes que están en nuestra mente en la dormevela, ¿no? En lo que estamos despertando, en lo que despertamos, en lo que nos dormimos y que tenemos como un ligero grado de conciencia, ¿no? Cómo se almacenan en la mente y después, pues, cómo repercuten a lo mejor en el trabajo, ¿no? Pero pues sí son preguntas, la verdad, que siempre me gusta platicar con personas que se dedican justo a eso, ¿no? O sea, ¿existen esas imágenes en un sueño o no? Es decir, el sueño es una experiencia, ¿sí? Real y simultáneamente irreal porque es producido por una alteración del estado de conciencia. Entonces, la conciencia se encuentra alterada, como en el acto de creación. Cuando está, digamos, el creador en ese trabajo permanente de la creación, que son los pensamientos, que son las ideas, ¿sí? Y ¡clac! ¿Sí? Algo se manifiesta, es precisamente porque la conciencia está alterada, ¿sí? No, los creativos nunca están en su juicio. No, no, definitivamente. Y por eso yo creo que hay creativos que tienden al aislamiento, a separarse, porque son insoportables. Y son insoportables porque no son sujetos comunes y corrientes, ¿no? Aunque tomen café, no importa, ¿sí? Entonces, siempre el creativo está en un estado de conciencia alterado y tiene que estar con otros creativos que de alguna manera sean en sintonía, puedan establecer una sintonía. Pero volviendo a lo del sueño, es la conciencia en un estado alterado. ¿Cuál es el estado? El estado de dormir. Pero no despertaríamos si no fuera porque la conciencia tiene un alerta. Entonces, es genial lo que le voy a decir, porque en ese estar alerta, el sueño es el protector del estado de dormir de la conciencia. Entonces, si por ejemplo está en un sueño delicioso y pasara, digamos, una sirena, el sueño se encarga de integrar esa experiencia de la realidad objetiva a la realidad delirante del sueño. Eso es maravilloso, son cosas maravillosas de los seres humanos. Entonces, cuando nosotros escuchamos el sufrimiento, el dolor de alguien, vemos al ser humano en esa dignidad. ¿Cuál dignidad? Es un creador permanente. Es un transformador permanente de su circunstancia, inclusive en el sufrimiento más atroz. ¿Por qué? Precisamente por estas posibilidades psíquicas. Entonces,
cuando usted pregunta, bueno, ¿esas imágenes son reales? Yo le podría decir, cuando yo veo las que usted produce, son reales porque pasan a ese estado real y real de la conciencia. Si no, usted no podría impactar. Si no, usted no podría decir absolutamente nada con la imagen. Nada, nada. Sería absoluta y totalmente indiferente a aquel que la ve, pero aquel que la mira, que es una función distinta, aquel que la ve no le dice nada. Pero aquel que la mira ya está en un sueño, ¿sí? Que se llama sueño diurno, es decir, está ya en un estado alterado de conciencia provocada por la imagen, no que vio, sino que miró. Entonces, todos absolutamente vivimos en una simultaneidad de una realidad de ese orden. Entonces, ¿son reales? Pues claro que sí. ¿Y son irreales? Claro que sí. ¿Y son tangibles? Sí. ¿Y son intangibles? Ajá, sí, también. Pero ¿qué tal una buena pesadilla? Todo el día nos deja acelerados. Más realidad psíquica y emocional que esa, pues no hay. Oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, tuve un mal sueño, hombre. Me estuvo jodiendo todo el santo día, ¿no? Sí, no pude descansar, no pude hacer el trabajo. Bueno, pero ¿de qué se trataba? Pues no me acuerdo. Además, lo más interesante es eso. No me acuerdo. Ay, entonces, ¿cómo te dejó en ese estado? Pues así es, el jodido sueño. ¿Sí? Y exactamente, así es. Entonces, sí, son reales y simultáneamente irreales. Inacibles. Pero eso es lo que tiene su creación, Alejandro. Ningún sujeto que se enfrente a lo que usted produce, ¿sí? Podrá apoderarse de lo que usted expresa si no es porque de eso, a través de la mirada, hace una creación para él. Nunca, definitivamente nunca será lo que usted proyectó o pintó o dibujó. Nunca. ¿Sí? Estaba yo viendo la imagen que hace usted de Monsiváis. De Monsiváis, ¿le recuerda que son 3 caras? Sí. Fue para un suplemento que publicaba el periódico La Jornada que se llamaba Letra S, que era un suplemento de sexualidad. Me parece que fue una imagen como de principios de los 2000, sí. Y es un retrato de Monsiváis que digamos que 2 perfiles al momento de unirse crean como el retrato frontal, ¿no? Entonces hay como 3 Monsiváis en un mismo Monsiváis, ¿no? En uno, exacto. Y entonces, cuando yo la visualicé, dije, pues claro, por supuesto, esta es una representación onírica de Monsiváis. Pero cuando yo la miré, primero la vi y luego cuando la miré, pues ya todo lo que a mí me evocó de sus gatos, de su vida, de su personalidad, de su sencillez, en fin, pues ya es otro momento. Entonces vuelvo a lo dicho, nunca lo que usted proyecte será así de plano, ¿sí? Estoy viendo la imagen de 2 perfiles y un rostro central de Monsiváis. No, eso es asqueroso. No, nunca. Siempre es el impacto de aquello y inmediatamente hay la evocación. Así es. Sí, uno exactamente, uno podría ser como digamos, como la parte técnica de cómo lo llegaste a construir, pero sin duda no la parte que es justo como lo que se quiere evocar y justo no estar es como estar explicando el chiste, ¿no? Entonces sí, en eso obviamente tiene toda la razón. Fíjense que hace poco también estuve pintando unos cuadros, también digamos lo puede relacionar porque llegó a mí un test muy interesante de Karen Machover en el que pues hace como toda una interpretación a partir de los dibujos pues de personas, ¿no? En el cual pues, ve varias características y a partir de ahí como que puede
establecer como ciertas líneas, ¿no? A partir como de los trazos o de las formas, ¿no? De estos dibujos, y se me hizo muy interesante. Entonces, más bien como pintar a partir como de estos dibujos de otras personas y que tienen como pues, rasgos como muy interesantes, ¿no? También se me hizo como súper interesante como esta interpretación de problemas o personalidades o direcciones a partir como de una obra gráfica, ¿no? Se me hizo también como súper interesante. Eso es divino. Me hizo evocar ahorita, digamos, la caricatura, ¿no? Para mí la caricatura es siniestra, que es deformante. Sin embargo, es inevitable que uno identifique quién es. Entonces, eso es como de algo que no se puede uno librar. Pero también, digamos, con esto de la interpretación, a mí me fascina todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el arte interpretativo de la magia, ¿sí? La magia es interpretar, justamente, y provocar en el otro la interpretación de lo que existe no existiendo. Si no, la magia no opera. Entonces, es genial, por ejemplo, yo conozco personas que no dan un paso así auténticamente, no dan un paso después de que despiertan, si no tienen la magia de lo que les va a decir los astros, de lo que les va a decir su signo, Y si usted hace, digamos, una pruebita así muy sencilla en cualquier reunión, ay, hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué signo eres? Inmediatamente lo dicen, pero conjuntamente con eso dicen, bueno, yo no creo en esto. No, pues hace bien. Hace bien de no creer, pero no es que no se trata de creencia, se trata de vivencia. Entonces, cuando tú les preguntas, ay, oye, ¿y tú qué signo eres? Piscis. Pero yo no creo en esto, ¿eh? Ah, no, qué bien, qué bien. No se trata de la creencia, Sorreco, se trata de la vivencia, ¿no? ¿Sí? Y es que todos tenemos una necesidad de ser interpretados por otro. ¿Por qué? Bueno, ahí está nuestra chamba, ¿no? Germán. ¿Por Así es. qué? ¿Por qué? Porque si todos se pudieran interpretar a sí mismos, pues no habría ni psicoanálisis ni psicoanalistas. Exactamente, doctora. No habría, de hecho, creo que tanto de la creación del pensamiento humano que conocemos hasta el día de hoy. Y bueno, lo conocemos en un campo muy fértil que ha sido por años el de la filosofía, por ejemplo, pero que creo que en el fondo ha sido alimentado, ha sido nutrido por esta imposibilidad constitutiva en los seres humanos de que no podemos decir todo. No nos podemos decir todo lo que somos y lo que sentimos. No, imposible, imposible. Siempre Oigan, hay, dígame. Doctora, es que quería aprovechar el momento para comunicarles Ay, sí, comentarios que tenemos ya de nuestro público Radio Escucha. sí, claro que sí, cómo no. Esa es Miren, la otra parte vivencial, esa es la otra parte padrísima. Venga, sí, los escuchamos. entonces, Rodrigo Gómez nos dice muy buenas tardes, saludos a todos. Lo mismo que Sirena Ilustrada nos manda saludos y una imagen con emoción. Luego, Galicia Moctezuma nos dice, me interesa el tema porque tengo una sobrina muy querida que es ilustradora y está escribiendo también. Es brillante, estudió artes en la UAM, muy criticada por algunos maestros cuando revisan su obra porque le dicen que no es para niños ni para adultos. Estudia mucho las emociones porque es lo que trata de plasmar. Es creativa y muy joven. Gracias por leer mi queja, porque me duele que sea tratada así. A ese comentario, Sirena Ilustrada le contestó, los maestros en su mayoría siempre son así durante la formación académica. Lo importante es continuar produciendo sin concentrarnos en esos comentarios. Debería buscar otras guías más enriquecedoras de la intuición, perdón, más enriquecedoras de la institución. Te lo digo por experiencia propia. Soy ilustradora. Uy, qué bien, bravo, qué lindo. Luego, Patricia Peña Sandoval nos dice, esa tapada de un ojo
Te mando un saludo desde Chile. Gracias por sentir el sentir y justicia que no se ha hecho con les muches de chilenos que quedaron sin sus ojos y uno ciego por las manos criminales de la milicia chilena. El tema que se está transmitiendo es bello, el psicoanálisis es bello y revolucionario. Ella fue Patricia Peña Sandoval. Luego otro comentario de Sirena Ilustrada que nos dice, qué lindo es lo bonito, vivir trabajando, jugando de diversas formas, como dice Magallanes. Y por último, nuestro escucha Jesse Bao dice, doctora, ¿podría hablar más del creativo y lo insoportable? Sí, lo insoportable y el creativo es el Germán. Es decir, un ser viviente. Claro. Es así como muy, muy evidente, ¿no? Sí. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Vayamos a fondo porque el pedido es muy dulce. ¿Sí? A ver, Germán. Sí, me hizo pensar y creo que aquí podríamos abrir un espacio, pues claro, interesante con Alejandro, en justamente cómo se da este proceso de la creación. Cuando comenzábamos la charla, la conversación, Alejandro, pues de una manera muy natural para él, nos dijo un par de frases, y al respecto de ellas, de una manera, reitero, como muy espontánea, natural para él, decía cómo de inmediato pensamos, estamos ya elaborando alguna imagen al respecto de ella. Una de las frases que dijo Alejandro creo que fue helado de moscas o algo por el estilo. Entonces me llamó la atención porque me doy cuenta de lo que en él opera de una manera muy natural. Y es eso, él escucha una frase o a lo mejor el título de un libro o una película, un festival, o sea, parte de todo el trabajo que él ha hecho y me doy cuenta que en él es así. Cuando nos transmites esto, Alejandro, yo pensé de inmediato en mí y dije, no, bueno, yo soy otro universo, porque dije, yo imágenes no me vienen, yo pienso mucho más en palabra, yo me gusta más y disfruto mucho más escribir. Entonces, cuando lo dices de esa manera, me pareció muy interesante y hacia allá voy en poder conversar de del proceso de la creación, de cómo y con qué se activa en un creador permanente de imágenes como lo eres tú, el hecho de que con solo escuchar una frase, un título, un nombre, un lo que sea, ya está trabajando en imágenes. ¿Cómo es eso? Pues fíjate que yo creo, Germán, que más o menos todos funcionamos, sí, de hecho ahorita que tú estás diciendo, por ejemplo, ¿no? que tú eres otro universo, digamos, ahí ya creaste como una imagen, ¿no? Que es, digamos, sería el universo de Germán. En, en, en el sentido, yo pienso que la construcción de imágenes, digamos, una imagen se lee como también se leen las palabras, ¿no? Pero se lee de otra forma. Pero incluso la creación de imágenes puede tener como una gramática muy semejante a la construcción gramatical, ¿no? Si por ejemplo, pensamos en las frases con la que empezamos a aprender a escribir, ¿no? O a leer, ¿no? Entonces, mi mamá me mima, ¿no? Entonces ahí ¡Ay, eso es divino! con la M, ¿no? Mi mamá me mima. Entonces, ahí obviamente, cuando decimos eso, pues en el mejor de los casos, cada quien tendrá como la imagen de su propia madre mimándolo, ¿no? O mimándola. Pero también obviamente esta frase tiene como una musicalidad, entonces tiene también como ese sentido. Y cualquiera de esto va creando como imágenes, ¿no? Por ejemplo, si decimos mi mamá me mima, ¿no? Con esa voz sería muy diferente a decirla como normal, ¿no? Entonces, cada una de las intenciones, por ejemplo, de las palabras, la construcción como de estas gramáticas, pues lleva como una imagen completamente distinta. En el sentido de esto que decíamos como helado de moscas, ahí simplemente es tratar como de conjugar una cosa que puede gustarte y una no gustarte, ¿no? Que es como un juego, ¿no? Puede ser como un juego de palabras, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, decimos, bueno, si pudiéramos conjugar algo tierno y algo asqueroso, ¿qué sería, no? O sea, por ejemplo, si dijéramos, a ver, o sea, bebé de flemas, ¿no?
Ajá. Entonces, ahí pues creamos una imagen muy potente y muy tremenda, ¿no? Al unir mediante las palabras algo que normalmente es imposible. Ahí, por ejemplo, lo difícil es que la consecuencia como imagen de estas palabras o esto que nos imaginamos pueda ser pueda transmitir la misma emoción. Yo hacía un ejercicio con mis estudiantes que era escribir, por ejemplo, una pesadilla, ¿no? Una pesadilla recurrente. Entonces, al momento de que escriben, ahí se pierde como, si no tienes como el oficio de la narración, ahí se pierde muchísimo de la emoción de esa pesadilla. Luego, la segunda parte era que interpretaran mediante dibujos, mediante una ilustración, mediante una escena, esa pesadilla, ¿no? De otra persona. O sea, esto no trabajaban con la propia pesadilla, sino con la pesadilla de alguien más en el grupo. Entonces, al momento de ellos representar gráficamente la pesadilla, yo hacía que se la presentaran a la persona que había tenido la pesadilla, ¿no? Y nunca era efectiva. O sea, quienes tenían la pesadilla decían, no se parece nada, no es ni cercanamente equivalente pues sí, a este miedo que sentía, a este terror o esta frustración o esta inquietud. Entonces, ahí digamos que un poco el ejercicio es como para ver cuánto se pierde como en las traducciones. Primero en la traducción de tu propia experiencia al soñar, ¿no? Y no poder describirla como de forma, ¿no? Por otro, y después cuánto se pierde ese texto que a lo mejor era más cercano a esa experiencia, el texto escrito, cómo se pierde cuando otra persona lo interpreta. Y esto como experiencia del trabajo cotidiano, ¿no? O sea, si yo hago el cartel de una película, ¿cuánto se puede perder como en mi propia traducción de lo que va a ser ¿no? O cuánto se puede ganar en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, es como muy interesante pensar en eso de las imágenes. Por otro lado, muchas veces yo creo que digamos, la parte más interesante de una imagen es cuando al momento de expresarla con palabras, tú creas nuevas imágenes con palabras, ¿no? Que me parece que es lo que pasa con la poesía, ¿no? O sea, cuando leemos un gran poeta, Claro. muchas veces es ver al poeta, tratar de conseguir como estas imágenes increíbles al momento de ponerlas con palabras, ¿no? En el libro justo ahorita me estoy acordando puras citas sobre Octavio Paz, pero tiene, por ejemplo, en el libro Libertad bajo palabra, una sección que se llama Trabajos del poeta, y en el que puedes leer que describe como toda esta lucha de poder asir como estas imágenes y el conflicto que puede ser al momento de pelearte con las palabras para tratar de describirlas, ¿no? Hace rato la doctora dijo una palabra que me encanta, que es inasible, ¿no? Que es lo que no puedes agarrar, pero que sin embargo estás contemplando, o sea, que no puedes describirlo, pero ahí está, ¿no? Inasible me parece que es una palabra que puede justo como describir también como todo este proceso creativo. Bueno, por ahí comencé, Germán, a lo mejor me fui por las ramas, pero creo que a lo mejor describí un poco de él. No, bastante. Además, les comparto que de hecho llegó el comentario de una escucha que te hacía, y te la voy a leer, una pregunta en ese sentido. Es nuestra escucha Liz a la vez y pregunta lo siguiente: ¿podrían hablar sobre el proceso creativo de Magallanes y cómo éste se ve afectado por sus emociones, sobre todo cuando representan un estancamiento en la creatividad? ¡Ay, qué horror! Eso sería psicoanalizar a Magallanes. Sí, Digo, es muy ambiciosa la la pregunta. propuesta, ajá, pero sería poco ética. Eso tengo que responderlo muy rápidamente, porque no es el propósito. Claro. En el buen sentido, se ha difundido muy equivocamente que el psicoanálisis puede psicoanalizar la obra del creador. Y eso es absoluta y totalmente falso. Definitivamente no hay psicoanálisis de la obra del creador. Se hace definitivamente otro trabajo. Pero
no sería ético, por un lado, pero por otro lado no sería interesante. Miren, les puedo decir cómo es que se hace la sesión analítica. Eso sí, cuando un sujeto llega verdaderamente traspasado por su propia creación, eso sí puedo decir, cuando está traspasado por su propia creación y entonces llega así, deshecho, y puede en ese momento autorizarnos a que nosotros participemos de su creación. ¿Cómo se llama vulgarmente, horriblemente, la creación de los seres humanos de su sufrimiento? Se llama síntoma. Es verdaderamente horrible la palabra, no alcanza. Es mejor, como lo llama Lacan, santón, el santo hombre, ¿sí? Santón. Entonces, ahí nos acercamos un poco más. Pero ni aún así, esa situación de sufrimiento es una creación psíquica de pleno derecho y otra cosa, es sagrada. Solamente cuando el sujeto que la ha producido nos autoriza a entrar a ese universo, tenemos acceso. Entonces, el pedido de analizar, ¿sí? Pues esos momentos de Magallanes, ahí le va Magallanes, no se enoje, pero a mí no me importan, a mí no me interesan como analista. Usted tendría que venir y con todo el disfraz que ahora se tiene que poner uno para salir, tendría que venir y toc toc, doctora, quiero que usted me escuche analíticamente. Entonces sí, él me autorizaría a entrar a ese universo que es sagrado. No se puede, digamos, entrar a pisotearlo. No somos elefantes en cristalería. Entonces, definitivamente no. Eso no. Eso no se puede matar hilerón. Escoja usted otro listón. Bueno, y por otro lado, por supuesto, digamos que el día a día no es lo mismo trabajar, o sea, todo obviamente se permea como por la óptica en la que puedes hacer un trabajo. En este caso, te digo que los trabajos son para alguien más, o así yo tengo, de todas formas, tengo que entregar una portada para cierto libro, ¿no? Independientemente de, digamos, de la objetividad que podemos tener al momento de leer como un texto, al momento de estar, ¿no? Sin duda, si es un día en el que estás pues muy despierto, o si no dormiste bien la noche anterior, o si estás muy contento, o si estás muy triste, o si estás melancólico, o si estás nostálgico, todo eso me parece que son piezas del rompecabezas que puede armar como una creación, ¿no? Es decir, más que pretender como, por lo menos yo, una objetividad, sí dejo que esas emociones pues, me ayuden a resolver pues lo que tengo que hacer, ¿no? En sí todo es como parte de, pues de la ecuación en la cual pues vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces, lo decía al principio, sí todo lo relaciono con el juego, ¿no? Pero un juego de verdad puede ser desde un póker muy serio, ¿no? Y en la que igual estás apostando tu casa en ciertos lugares, o puede ser de verdad una cascarita de fútbol con tus cuates, ¿no? Entonces, pero digamos que en ese rango del juego, ahí es donde se da el proceso creativo. A veces juegas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, de lo que mencionó de la magia, hay un poeta que me interesa mucho que se llama Joan Brossa, que es un poeta catalán que aparte hace poesía visual y hace poesía con objetos, y que uno de sus intereses, bueno, aparte me gusta mucho, uno de sus intereses mayores era justo la magia, ¿no? Entonces, varios de sus cosas poéticas tienen que ver con eso, y es realmente como muy interesante. Bueno, retomando como una parte, no de la pregunta, pero de la
cosa que estaba platicando de la magia. Pero bueno, eso respecto al proceso creativo y que sí pienso que se puede decir más que como a nivel general, ¿no? Yo creo que definitivamente el proceso creativo no pasa por la palabra. Es decir, todo lo que usted dijo es intentos, pero no es la vivencia. Así el proceso creativo, ¿sí? Es lo inesperado, es lo que no está calculado, porque si no, entonces ya no es creativo. La creación tiene la facultad de alterar al ser humano, pero no pasa por la palabra. El creador en un instante es mudo, y no solamente mudo, deja de ser sujeto, deja de ser persona, deja de tener un yo, si no la creación no se da. Tiene que pasar por un estado absolutamente alterado. Ya después, bueno, escribe un libro o pinta o qué sé yo, hará la imagen gráfica, pero es un después. Entonces, algo que sí podemos decir es que el proceso creativo no pasa por la palabra. Todo lo que digamos al respecto, ¿sí? Son acercamientos, pero nunca es propiamente el proceso creativo. Porque el creativo requiere que no haya subjetividad, que el sujeto esté completamente desplazado. Por eso no todo el mundo es creativo. Puede ser repetidor, pero no creativo. Hacer una creación, ¿sí? No es cualquier cosa. ¿Sí? Porque primero tiene que pasar por esa desubjetivización psíquica emocional. Y que además siempre es inesperada. Es verdaderamente el impacto. Tenemos, por ejemplo, una persona muy linda, muy querida por nosotros, si lo recuerda Germán, que es Juan Pabón. Ah, sí, claro. Y Juan Pabón, después de que no después, en el momento en que se estaba incendiando Notre Dame, en él fue un impulso de pintar el escenario. Es decir, es completamente lo inesperado. Y estaba alterado y estaba, pues como Dios manda, ¿no? Enloquecido en cuanto a lo que representó, digamos, de dolor, esa experiencia de la destrucción. Pero él hizo una obra, la hizo en óleo, una obra genial de la destrucción del incendio, pero en el momento en que lo estaba viviendo y lo estaba viendo. Y si le preguntamos, Juan, perdón, entonces sí, podemos decir cosas, pero seamos muy puntuales, ¿no? Nos acercamos, más o menos podemos medio tocar, pero así el proceso como real es una vivencia en donde no hay sujeto. Muy bien, pues digo, estoy de acuerdo en el sentido de que, y que por eso tenemos que hacer metáforas justo al momento de escribirlo, ¿no? O sea, hay una cosa que se pierde en la traducción, que a lo mejor podemos relacionarlo con este ejercicio que les decía, ¿no? O sea, justo sí me parece que al momento que tenemos que describirlo como si o como si fuera, pues entonces ya no es la cosa, sino tratar de aproximarnos, ¿no? A lo que se siente y todo eso, ¿no? Es una aproximación. Bueno, sucede lo mismo si usted, Germán, estaría de acuerdo conmigo. Sucede lo mismo en la sesión analítica. Es solamente un momento de hallazgo puro cuando el sujeto puede pasar a la palabra lo real de su sufrimiento. La verdad que lo compone. La creación que está ahí.
Y bueno, el analista en la escucha es un gran pescador, ¿sí o no? Sí. Lo tiene que pescar al vuelo. Ujú. Y cuando mucho que podemos decir, ajá, sí, así es. Sí, ajá, eso es. Y el que hace todo es el viviente. Por eso el psicoanálisis es la cura por la palabra, la cura por el decir. Y como en el decir, y en el decir, y en el decir, y en el decir. Por eso son tan largos los análisis. Porque es en el decir, y en el decir, y en el decir, y en el decir. Ajá. Que un día, zoom, pactas. Ahí está la verdad, no toda, claro, pero la verdad que constituye ese sufrimiento. Ujú. Y el sujeto pues, sale curado, él se cura solito. El analista es un parapeto, ¿sí o no? Es un desechable, como los Kleenex, ¿sí? Úsese y tírese. Órale. Ajá. Ay, esas ideas, ¿se acuerda, Germán? Esas épocas de que, ay, no, yo no me analizo porque se crea una dependencia. Ujú. Una dependencia, pues usted es dependiente de su mamá y de su papá y ni cuenta se da. ¿No? Así es. No, pero es que luego voy a estar así como 16 años en análisis. ¡Ay, qué horror! Hagamos, hagamos un mundo más práctico, ¿sí? Que son ¿qué? Las terapias cortas, ¿no? Ajá. 1, 2, 3, ya, págueme y váyase. ¿Se acuerda que Lacan lo hizo? Sí, sí, como bien lo decía usted hace rato, como buen hereje. Como buen hereje dijo, ah, sí. Entonces llegaban Alejandro, llegaban los pacientes. Usted se puede imaginar, la clínica de Lacan era porque tenía cerca de 70 personas afuera. Ujú. Bueno, y entraban, le pagaban la sesión y se iban. No, 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 es que la vida de Lacan también es extraordinaria, ¿sí o no? Qué interesante. No, pues se juntaba con lo peor de su época. Se pelearon Dalí y Lacan porque Dalí hace una obra verdaderamente bellísima en relación a la creación paranoica. Y Ujú. entonces Lacan parece, pues eso ya nunca lo sabremos, parece que se hurta la idea, ajá, y la incluye precisamente en su tesis doctoral. Y entonces el otro se enoja y le dice ratero. Y ya se dejaron de juntar, pero eran cuataroles. Ujú. Fantástica, ¿no? Todas esas historias, Ajá. y que se mezclan y tal, ¿no? Personas tan brillantes, qué maravilla. No, lo que hacía Dalí era extraordinario, ¿no? Sí. Llegaba así con el smoking más fino del mundo, manchado de catsup. Así a los restaurantes Pipiris Nice de París. ¡Ah! ¿Sí? Y imagínese, este psicoanalista, ajá, también famosísimo, Lacan, pues era cuatarol de él y de toda una rumpla ahí de criminales, ajá, que se reunían a disfrutar la vida. Fantástico. Sí, Oiga, sinceramente. pues qué rápido se nos fue el tiempo, ¿eh? Ya Omar nos debería haber dicho que ya llevamos 2 horas platicando. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues, Oigan, déjenme, además les comparto un par de comentarios más que ahorita ya llegaron de nuestro público escucha. Caníbal Pam dice lo siguiente: el tema me hace recordar a Leonora Carrington y cómo también plasmaba su propio análisis en sus pinturas. Muy interesante su experiencia y las diferentes interpretaciones que se le ha dado. Y también nuestra escucha, Priscila Cerda, dice lo siguiente: la vivencia es demasiado intensa.
Es necesaria la creación de cualquier cosa o situación para hacer de la vivencia algo soportable. Eso es lo que me hace pensar lo que escucho. Qué bonita reflexión. Así es. Bueno, pues despidámonos. Alejandro, esperemos que no sea la última vez que armemos este circuito de expresión, en donde lo que se pretende es que nos juguemos todos de verdad. Muchas Estemos jugando. gracias. Y mucho gusto en conocerles y muchas gracias por escucharme, ¿no? Y gracias por la plática. Con mucho gusto, Alejandro. Fue un gran placer conocer a un gran ilustrador y diseñador y, como bien dijo la doctora al inicio, orgullo mexicano. Así es. Así es. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias por todo. Hasta pronto, gracias, Alejandro. Hasta luego, Germán. Adiós, Omar. Hasta luego. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.